Emiliano, Marina, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hace minutos finalizó aquí la reunión, en particular en la sede del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Un encuentro que tuvo la participación del titular de la cartera, Cristian Ritondo, también estuvo el comisario general y titular de la policía bonaerense, Fabián Perroni, además también integrante del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La reunión, como ustedes decían, tenía que ver con lo sucedido en la medianoche de ayer, ¿no? Un grupo de colectiveros que desde la mañana de hoy, desde el comienzo del día, viene llevando adelante una medida de fuerza por el asesinato de uno de sus compañeros, Carlos Sánchez, de 42 años, que en la mañana de hoy, prácticamente alrededor de la 1 de la mañana, conocimos el hecho que terminó con su muerte. Y digo el hecho porque hasta ahora vamos a tener que ver con el correr de las horas cómo se dio en detalle toda esta situación. Yo recién hablaba con uno de los delegados de las líneas que participan de esta medida de fuerza y me comentaban que hasta ahora la información que han tenido habla de dos personas que buscaban asaltar a alguien que se trasladaba en motocicleta y que esta persona había logrado ingresar al pasillo de su casa o al menos a resguardarse en una zona de Claypole muy cerca de la estación de trenes. En ese momento, quizás para intimidarlo, hubo uno o dos disparos en ese momento y que uno de ellos finalmente impactó en el conductor de este chofer de la línea 514 que circula en parte por el municipio de Almirante Brown y terminó con su vida. Hablando de ese municipio también participó además el intendente Mariano Cascallares de esta reunión. Y bueno, lo importante, o por lo menos lo que se habló en esta reunión, recién hubo un comunicado por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en el que se enumeraron algunos puntos en los que consistió esta reunión y algunos puntos que seguramente recorrerán y que habrá que seguir de cerca. De hecho, va a haber una reunión la próxima semana para ver cómo avanza esto. Se los comento, a ver. Sí. Interceptación de colectivos en operativos sorpresa será una de las medidas que comunicaron desde el Ministerio que van a avanzar. Reglamentación de cámaras para unidades de transporte, algo que ya lo conocemos, pero también se va a buscar profundizar esto como medida para este tipo de hechos delictivos. Vamos a ver cómo avanza esa situación. También va a haber operativos de motos y nueva reglamentación para la circulación en distintas zonas, obviamente de la provincia de Buenos Aires. Una mesa de trabajo permanente y un poco lo que hablamos, que se va a dar una nueva reunión la semana que viene. Así que esos fueron los principales puntos que se dialogaron de un lado por parte de representantes de colectiveros de distintas líneas que circulan por la zona sur del conurbano bonaerense y lo que decíamos, representantes del gobierno provincial, además del intendente municipal de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Sí, son muchas medidas, Francisco, esta de los controles, de las cámaras, que sirven en parte si el objetivo justamente es el colectivo. Recordemos que este fue un caso casi excepcional el que ocurrió hoy, con un disparo al aire o varios disparos al aire, pero uno de ellos que finalmente termina impactando en el rostro de esta persona, de este hombre de 42 años. Es decir, si se lleva adelante esta situación de colocar medidas sorpresivas, operativos sorpresivos a los colectivos, cámaras de seguridad, en casos como este mucho no va a servir. Sí, y además lo que decíamos recién, si bien desde la propia cartera de seguridad advierten de que se va a profundizar en lo que tiene que ver con la colocación de cámaras, en algunos casos inclusive vemos que las propias cámaras son las que difunden distintas imágenes vinculadas con hechos delictivos, particularmente violentos a veces, y digamos que de alguna forma se dan igual. Habrá que ver de qué manera se lee o se entiende que esto puede significar algún tipo de mejora en lo que tiene que ver con estos hechos delictivos. Y yo se lo preguntaba a Daniel, uno de los participantes de la reunión de aquí, delegado de una de las líneas de colectivo que está aquí en esta media fuerza, que un poco van a ir viendo cómo se va dando toda esta situación, si efectivamente en la realidad esto genera algún tipo de cambios o si en nuevas reuniones que se pueden llevar adelante con funcionarios de la provincia de Buenos Aires se exploran también otras medidas para bueno, seguir adelante con esta problemática. ¿Vos tenés, Francisco, el texto allí de lo que lo emitió el Ministerio de Seguridad, este comunicado? Sí. Fueron algunos puntos que difundió a la prensa, si se quiere, de carácter más bien informal, pero más bien encuadrado en algunos puntos en lo que tiene que ver con los controles, lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad y lo que tiene que ver con continuar con
acá lo denominan mesa de trabajo permanente, sí, una especie de reunión que involucre no solamente a representantes, si se quiere, a nivel municipal, como pueden ser reuniones que puedan mantener con funcionarios del municipio de Almirante Brown, sino también con encargados del área de seguridad de aquí. De hecho, participaba el representante de la policía, además del propio ministro, y también funcionarios de trabajo, ¿no? Porque también tiene que haber una regulación a nivel laboral. Sí, bueno, realmente son medidas que sirven para aliviar, diría yo, la tensión social que generó la muerte de este chofer. Y que no son malas medidas, pero, y siempre lamentablemente existe un pero, probablemente no alcancen para tratar de disuadir a los delincuentes. Porque, a decir verdad, y ayer hablábamos de la frazada que siempre es corta, cuando sí, se ponen más efectivos o más patrulleros, se destinan porque pasó, no sé, hubo 5 asesinatos en 5 días en Lomas de Zamora y se decide llevar más patrulleros a esa zona, seguramente no es que brotan de la tierra los patrulleros, son patrulleros que antes estaban en otro lugar y se destinan a ese sitio para calmar las aguas. Ahora, ¿qué pasa en el otro sitio que quedó desprotegido? Porque no es que hay un foco de delincuencia en el sur y que solamente hay que atacar ese lugar. La delincuencia está expandida en el conurbano bonaerense, principalmente en el sur, en el norte y en el oeste. Entonces, tiene que haber algo más profundo para erradicar o disminuir por lo menos la delincuencia. Que la policía, aparte de prevenir, porque todas estas medidas que vos nombrás, Francisco, son preventivas, las cámaras, los controles, los monitoreos, nuevas reglas para los motoqueros que hay que ver si las quieren acatar, porque ayer vimos una manifestación en el centro por parte de los motoqueros que circulan por la ciudad de Buenos Aires que no quieren usar el chaleco con la patente ni el casco. Está bien para prevenir. Ahora, tendría que también existir la búsqueda de delincuentes. Muchas veces, cuando atrapan a un delincuente que comete un asesinato, se sabe que ya tenía un gran prontuario y que estaba siendo buscado. ¿Estaba siendo buscado? Es la pregunta. ¿Estaba siendo buscado? ¿O la policía termina topándose con ese delincuente en otro episodio en el cual no se les escapó? Por eso, bienvenidas sean todas las medidas para prevenir, pero quizás hace falta algo un poco más de fondo. ¿Están todavía los colectiveros o ya se retiraron del lugar, Francisco? No, de hecho hablábamos por teléfono con Daniel, con este delegado, me comentaban que ya estaban en el trayecto de regreso. Ya aquí, inclusive obviamente de lo que podemos observar, se han cerrado las puertas aquí del ministerio y no observamos ninguno. Este delegado nos decía que ahora la medida de fuerza va a continuar hasta la medianoche de hoy y que no van a tener un punto específico de concentración, es decir, no es que van a reunirse en determinada terminal o en determinado punto, por ejemplo, el municipio de Almirante Brown. Sí van a mantener la medida de fuerza, pero ya se han retirado de aquí, de La Plata, donde está aquí la sede del Ministerio de Seguridad, y por el momento no avanzaron o no dieron detalles sobre una próxima medida. En algún momento se habla de la posibilidad de que haya un reclamo en la sede del gobierno municipal de Almirante Brown. No nos han confirmado nada y tampoco nos dieron detalles sobre cómo va a seguir. Probablemente se mantenga la medida de fuerza y habrá que ver la semana que viene cómo continúa todo. Están pintando allí el frente, ¿no, Francisco? Sí, sí, ahí ya están retirando, bueno, en lo que tiene que ver con el reclamo de justicia, en algunos casos adoptó la forma de dejarlo inscripto ahí en las paredes. También estuvieron concentrados aquí en esta zona previo a reunirse con el ministro de Seguridad, es decir, no es que llegaron y directamente se reunieron, sino que principalmente muchos de ellos se concentraron aquí en plena calle. Bueno, estas medidas que tienen que ver, ¿no?, en parte con la protección a los choferes, algo que se estaba reclamando a gritos, ¿no?, por parte de muchas de los encargados de las líneas de colectivos, sobre todo aquellos que circulan por las zonas más calientes, justamente donde se van a hacer estos controles sorpresa. Y la información donde se da cuenta de que los choferes aceptarán que la policía los pare y haga controles, lo van a aceptar porque lo pidieron ellos. Lo están pidiendo desde hace mucho tiempo y lo están pidiendo a gritos prácticamente, porque cada 2 por 3 hay un chofer que termina lastimado o muerto.
ya sea porque era el blanco del robo o en este caso por una cuestión fatal, una desgracia inexplicable prácticamente. Pero si no era este chofer, quizá era un chico que caminaba por la calle, o una persona u otra víctima, como muchas veces ocurrió con tiros que se disparan y que después termina matando a gente inocente. Sí, en el caso de lo que tiene que ver con iniciativas como las que comentábamos recién, e inclusive lo hablaba al menos con el propio delegado con el que nos comunicábamos. Bueno, habrá que ver si efectivamente esto tiene un correlato o si se materializa en, por ejemplo, una baja en lo que tiene que ver con los índices delictivos. Hasta ahora hemos conocido un montón de formas distintas, ¿no?, que se han llevado adelante en materia de presencia policial, en materia de mayor recursos en lo que tiene que ver con patrulleros, cámaras de seguridad, y la realidad es que venimos comentando hechos como este, inclusive lo que decía recién Marina, ¿no?, lo que tiene que ver con tal vez reforzar el patrullaje en una zona, a ver si efectivamente cuando se refuerza eso significa una baja en el delito, cuando muchas veces el reclamo de muchos vecinos, y lo conocíamos la semana pasada en la marcha por la muerte de Agustín, es el reclamo a la propia policía en lo que tiene que ver con zonas liberadas y cómo se trabaja el delito. Y además, muchas veces no es que se corren de determinados municipios o de determinadas zonas dentro de una jurisdicción la presencia policial. Muchas veces hemos visto que se lanzan o se forman muchísimo más efectivos a la calle. Y también hay que trabajar sobre esa capacitación, sobre cómo se viene dando, porque también forma parte de todo el debate o toda la problemática del delito cuando escuchamos una gran cantidad de denuncias. Bueno, sin ir más lejos, tuvimos aquí en la propia provincia de Buenos Aires un jefe de policía desplazado en la policía de la ciudad también. Entonces es un debate que involucra muchísimo más que simplemente pensarlo en términos de monitoreo, de patrullaje o de presencia policial. Gracias, Francisco. Seguramente seguiremos con este tema. Recordemos, entonces, el paro continúa hasta las 24 de hoy y no habrá nuevas concentraciones por el momento. Exactamente, hasta luego. Hasta luego.